pues mira, me acaban de detectar un cáncer de mama, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer ahora? Vale, lo más importante es entender que cualquiera de los tratamientos que le prescriban va a alterar esa barrera protectora cutánea, ¿vale? Entonces es muy importante empezar a usar unos jabones que se llaman Sindex, que son geles sin jabón, ¿vale? Que eso va a preservar esa barrera cutánea y nos va a ayudar a que la barrera se altere lo menos posible cuando nosotros nos duchemos, nos lavemos las manos, etcétera. Eso por lo que respecta a la higiene, por lo que respecta a la hidratación, será muy importante usar emolientes, ¿vale? Entonces, muchas veces usamos unos emolientes parecidos a los que usamos a los pacientes que tienen dermatitis atópica, porque al igual que los pacientes oncológicos también tienen alterada la barrera cutánea. Hay muchos en el mercado, pero una cosa que podéis hacer es ir al farmacéutico. El farmacéutico os va a aconsejar qué producto es más adecuado para vosotros, ¿vale? Porque hay muchas líneas y ahora no voy a entrar en marcas, marcas, sí. pero que sepáis que en general los productos que se prescriben para los pacientes atópicos sirven también para los pacientes oncológicos. Un apunte que sí que quiero dar es que el mercado del paciente oncológico, en el que se han fijado muchas marcas, ha hecho que en la última década se hayan introducido muchísimos productos especiales para el paciente oncológico. Y muchos son muy caros y una crema de 70 euros no tiene por qué ser mejor a una crema de 20 euros, ¿vale? Ni existe ningún estudio que nos haya dicho que una crema de 70 euros sea mejor que una crema de 20 euros. Entonces, como es un producto que va a tener que usar durante todo el tratamiento, es importante que la crema que utilicéis esté testada en paciente oncológico, sea adecuada para el tipo de piel que tiene el paciente oncológico y que tenga una buena relación calidad-precio, ¿de acuerdo? Entonces, en eso os va a asesorar bien el farmacéutico vuestro de confianza que tengáis. Otra cosa importante durante el tratamiento es la fotoprotección, ¿de acuerdo? Porque, como hemos dicho, muchísimos de los fármacos que se prescriben durante el tratamiento son fotosensibilizantes y pueden favorecer que el paciente tenga fotosensibilidad, es decir, que tenga erupciones o quemaduras solares de forma fácil. Y esto es importante, pues, especialmente en los meses de verano, pero también en los meses de invierno, si por ejemplo uno pues, pasa mucho tiempo al aire libre por su trabajo o por sus hobbies, etcétera. Luego también en el caso del cáncer de mama, como hemos dicho, que muchas veces tienen alteraciones en las manos y en los pies a nivel ungueal, pues será importante proteger esas uñas, usar calzado holgado, intentar mantener las uñas con cremas hidratantes especiales para uñas y si aparece alguna alteración, pues consultarla. Cosas importantes también si se nos cae el cabello, pues proteger ese cuero cabelludo porque es un cuero cabelludo que durante toda la vida ha estado protegido por el pelo y pasa a estar desprotegido y entonces es más fácil que tengáis sensación de frío, sobre todo en los meses de invierno, sensibilidad del cuero cabelludo, también que os podáis quemar en el cuero cabelludo por el sol, entonces protegerlo también es esencial. Y luego en el caso de que se vaya a hacer radioterapia, es muy importante cómo sobrehidratar esa piel, principalmente las 2 semanas antes. Es muy importante hidratarla 3-4 veces al día, porque cuanto más hidratada esté esa piel va a estar más protegida la radiodermitis. Y esos son consejos generales que yo creo que puede hacer todo el mundo, que son sencillos, que simplemente implican una rutina de, bueno, pues cuando me ducho, pues voy a ducharme con este jabón, me voy a hidratar después, me pondré el protector y estoy listo para ir a nuestro día a día. Además justamente, y nadie puede decir que va falto de tiempo, porque cuando entras en el periodo de la quimio, de la radio, bueno, del cáncer de mama, dispones de más tiempo, por desgracia, porque tampoco en muchos casos te permite trabajar, etcétera. Por tanto, nadie puede decir
que tenga falta de tiempo para poder hacer estas rutinas mañana, mediodía y noche si hace falta para prevenir, porque pienso que en gran parte está más en la prevención que no en el después cuando suceden las cosas, ¿no? Y si han de suceder, que sucedan con menor pequeño, exacto. Entonces, exactamente. Eso es lo que se ha visto, ¿no? Que en el caso de los efectos secundarios en la piel, la prevención es la clave. Cuanto más bien tratada está la piel en el momento en que llega ese tóxico, pues menos va a tener efectos secundarios y menos molestos van a ser para el paciente durante el tratamiento.